la premisa de esta metodología fase cero, que es inédita en la historia presupuestaria mexicana, pero que por lo mismo también pues, presenta muchas preguntas y muchas dudas respecto a su operación. Un poco como antecedente, plantear al auditorio que el presupuesto base cero es una metodología que se inventó por ahí de los 70. La primera vez que se quiso operar en un gobierno fue en la época de que Jimmy Carter era gobernador de Georgia y lo quiso implementar trajo un grupo de consultores del sector privado y lo intentaron implementar en el estado de Georgia y después, ya siendo presidente, que fue un presidente de un solo término, lo intentó llevar al gobierno federal. La idea del presupuesto base cero es relativamente sencilla de explicar y es decir, en lugar de que cada año gastes simplemente diciendo el año pasado gasté esto en tal rubro y le aumento la inflación, le aumento un X porcentaje y sigo gastando, la premisa es que cada año, cada presupuesto, tienes que hacer una reevaluación de cada uno de los gastos del presupuesto, entendiendo que tienes que revisar si de veras sigue siendo efectivo, si está cumpliendo con requisitos de evaluación y si esto merita que siga continuándose gastando o si se desaparece ese rubro de gasto y se mantiene esos recursos en otra asignación. Entonces, este es un primer cambio metodológico muy importante, pero que presenta muchas dudas. Es un cambio que técnicamente suena importante, pero que, por ejemplo, no admite mucho margen para un análisis político como el que frecuentemente ocurre en México con los rangos, con los temas presupuestarios. Cuando tú llevas al Congreso un tema presupuestario, típicamente la discusión que vemos en los medios es que si el partido fulano está apoyando tal iniciativa o que si el diputado fulano está abogando por recursos para su distrito. Entonces, esto empieza a entrar en una discusión que va más allá del análisis técnico, porque son recursos de una bolsa que es finita y que tienes que asignar de acuerdo a prioridades teóricamente técnicas. Entonces, ahí va a haber una primera dificultad y es determinar si realmente la Secretaría de Hacienda y la discusión presupuestaria en el Congreso estarán a la altura de hacer efectivamente un diagnóstico y un análisis estrictamente técnico y en materia de eficiencia de la asignación del gasto. Sí, porque nadie va a querer que le quiten lanita, ¿no? Pues sí, va a requerir que le quiten lana y va a requerir en muchos casos decir, a ver, este programa fulano no ha funcionado y por lo tanto desaparece. Y cuando tú desapareces un programa de muchos, particularmente programas de tipo social, que sabemos que en México hay mucha duplicidad y algunos que no sirven y que no están bien evaluados, sin embargo afectas intereses políticos. Yo quiero ver que los diputados con auténtica eficiencia digan y determinen efectivamente, aunque están tocando intereses políticos de mi partido, de mi distrito, de mi grupo político, acepto que ese programa social desaparezca. Entonces es una decisión importante que se va a dar en ese sentido. Claro, oye, te quería preguntar también otra de los aspectos. Se ha mencionado mucho, e incluso ahora en el tercer informe del presidente, de este asunto de apretarse el cinturón. ¿Crees que haya un recorte importante al gasto? Sí, seguramente lo habrá muy fuerte y ese es un segundo tema que iba a abordar. Lo primero es que hay que entender que la caída de los precios del petróleo está poniendo muchísima presión a los ingresos presupuestales mexicanos. Entonces, aunque México ha dejado de depender de manera importante, de forma como lo hacía en el pasado, de los ingresos petroleros de manera exclusiva, pero sí representa un porcentaje muy importante de los ingresos del gobierno federal, representa cerca de un 30%. Entonces, una contracción de los ingresos por ese lado le va a pegar a los ingresos. Eso ahí representa una menor. Pero del otro lado hay otra presión que también a veces se nos olvida. Es inminente para la mayoría de los analistas que la Reserva Federal empiece a aumentar las tasas de interés. Lo que va a provocar es que a nivel internacional y particularmente en México tenga de manera casi inmediata un movimiento también de alza de las tasas. Ese movimiento de alza de las tasas le va a pegar a la deuda interna. ¿Por qué? Porque los CETES hoy están en un nivel históricamente bajo, están incluso por niveles debajo de la inflación negativos, y algunos otros instrumentos de deuda del gobierno federal van a tener que empezar a moverse en esa misma tendencia ligeramente alcista de las tasas. No vamos a regresar a tasas gigantes, pero sí van a moverse ligeramente a las tasas. Y esto, de acuerdo a algunos análisis, le va a pegar a cerca de 2/3 partes de la deuda interna. Por lo tanto, el costo del servicio de la deuda le va a aumentar para el gobierno mexicano, y esto le quita otro cacho de la disponibilidad de los recursos federales, porque los recortes, la reestructuración del presupuesto puede darse en muchos casos, pero donde no se puede dar es dejando de pagar su deuda. Entonces, si consideras de un lado que los ingresos se están reduciendo por la parte petrolera, del otro lado, un cacho de lo que no puedes recortar va a crecer porque es un mayor servicio de la deuda por el crecimiento de las tasas, tu margen de maniobra se está reduciendo por dos lados. Hoy, ¿qué podemos esperar en materia de crecimiento? ¿Vamos a seguir con estos crecimientos
muy bajos? Mi estimación es que sí, estaremos teniendo crecimientos, digamos, cercanos al 2,5, si acaso, por ciento en el próximo año. ¿Por qué? Porque el resto del mundo sigue muy parado, porque México, aun cuando hicimos las reformas estructurales, hay que recordar dos cosas: las reformas estructurales no son mágicas, y dos, las hicimos muchísimos años después de que debiéramos hacerlas, y tres, todavía muchas de ellas están en proceso apenas de desarrollar los mecanismos concretos para su implementación. Entonces, apenas, por ejemplo, la reforma energética, hicimos un primer intento de ronda 1, se va a volver a hacer un segundo intento de la ronda inicial, y esto va a llevar tiempo para que empiece a generar efectivamente impactos concretos al crecimiento. Y así va a ocurrir en muchos sectores. El tema educativo, que es una reforma claramente importante en términos de darle fortaleza al aparato productivo nacional, pues no es una reforma que con que cambies la ley ya empiezas a generar los estudiantes y los profesionistas mejor capacitados para atender las demandas del mercado laboral en los siguientes meses. Entonces son reformas que tardan mucho tiempo en ejecutarse y en generar efectos. Y finalmente, del otro lado que comentábamos, estás viendo que China, pues el mercado asiático se está contrayendo, Europa empieza a tener mejores índices de crecimiento, Estados Unidos está creciendo, sí lentamente, pero está creciendo, el resto de América Latina no se ve bien en muchas regiones del país. Estamos viendo que es un mundo que las condiciones de crecimiento están presentando expectativas incluso más bajas de lo que se habían pronosticado, como todo el mundo. Y esto lleva necesariamente a que el intercambio y el crecimiento en México tampoco tenga un arrastre importante. Nuestro único motor de arrastre para crecer hoy, seriamente, es el crecimiento en Estados Unidos, e internamente tenemos condiciones de mercado interno donde pues tampoco se ve el crecimiento. Y esto otra vez, simplemente para llevarlo al terreno de lo práctico, las familias, lo que saben las familias de la audiencia, es que van al supermercado y hoy empiezan a ver un impacto de un crecimiento en los precios, producto de este desfase que está teniendo el tipo de cambio. Ven que algunos productos que incluso no deberían de subir están subiendo, y eso evidentemente tiene una restricción sobre lo que pueden gastar. Si las familias tienen que gastar menos, eso también genera un freno sobre el crecimiento económico. Muy bien, pues Raúl, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, buenos días a ti y al auditorio. Hasta luego. Es Raúl Martínez, columnista del Economista Académico de la UNAM.